Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Ivankovich, soy pediatra inmunóloga en el Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica. Y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Kawasaki y un poquito del síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, primero vamos a recordar la parte histórica, después vamos a hablar datos generales de la enfermedad de diagnóstico, un poco sobre la fisiopatología, las diferentes opciones de tratamiento y qué ha sucedido ahora en la pandemia con la enfermedad de Kawasaki para llegar a la descripción general del síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, desde el punto de vista histórico, la enfermedad de Kawasaki fue descrita por el doctor Kawasaki en 1967. Su publicación inicial se hizo en una revista japonesa, que podemos ver ahí la referencia. Después se tradujo, y los invito a leer esta publicación, se tradujo al inglés para que todos lo pudiéramos entender, por parte de un grupo de Estados Unidos, tal cual fue el artículo original. Entonces, de esta traducción podemos ver los datos que él recogió en la primera descripción del caso. Entonces, tenía 50 casos de pacientes que habían presentado un cuadro febril que usualmente tenía una duración de más de 6 días, en donde no se había documentado ningún proceso infeccioso. Para cada uno de estos casos, él describió los hallazgos en piel, como el brote, la descamación, los hallazgos de manos y pies. Después describió la conjuntivitis, los hallazgos orales y algunos otros. Podemos ver aquí los 50 casos, cada uno con las descripciones, y para cada uno de estos casos hizo la descripción de la fiebre, los hallazgos que tuvieron a lo largo del tiempo, los exámenes de laboratorio que lo acompañaban y una descripción del brote. Entonces, después de esta descripción inicial, fue que se llamó enfermedad de Kawasaki en honor a la persona que lo describe. Desde ese momento se describía una incidencia un poco mayor en hombres que en mujeres. 32 eran hombres y 18 eran hombres de este primer reporte. Y podemos ver que desde ese momento tenemos los hallazgos clásicos que hemos visto de la inyección conjuntival, los cambios a nivel de la mucosa oral, el edema y eritema de manos y pies con una descamación posterior. Los cambios aquí los podemos ver también a nivel de la boca y el brote polimorfo eritematoso que se puede presentar en estos pacientes. Desde el punto de vista epidemiológico, podemos ver que los datos iniciales en Japón mostraban que era mucho más frecuente en los pacientes menores de 5 años de edad y todavía más frecuente en los pacientes menores de 2 años de edad, y teniendo una predominancia en el sexo masculino. Y después de que esta enfermedad se describió, desde sus inicios en Japón, que es uno de los países con mayor incidencia, hay aumento en la incidencia. Si vemos esta estadística, que es también de Japón, que se las pongo porque no hay una estadística mundial, podemos ver que hay un aumento en la cantidad de casos de enfermedad de Kawasaki conforme han pasado los años, que hay un aumento de los casos de Kawasaki incompleto, que esto es algo nuevo que se describió posteriormente, que vamos a hablar después, y que sigue habiendo un poco más de hombres que mujeres. Algo muy importante en la epidemiología de esta enfermedad es que desde el momento en que se introduce la gamma globulina como parte del tratamiento, cae de forma significativa la mortalidad. Y en el momento en que se aumenta la dosis de gamma globulina en el esquema de tratamiento, todavía se disminuye de forma más significativa la mortalidad. Siguen habiendo muertes por Kawasaki, pero ya no con la frecuencia que sucedían antes. Algo importante es, en la descripción inicial del doctor Kawasaki, se pensaba que era una enfermedad benigna, pero rápido después se dieron cuenta que había un riesgo de enfermedad coronaria. Okay. Desde el punto de vista epidemiológico, es la causa más frecuente de enfermedad coronaria en niños, sobre todo en niños menores de 5 años de edad. Aproximadamente en Estados Unidos, y hay incidencias para todos los países, 25 casos por 100,000 niños. Es mucho mayor en los niños asiáticos que descienden de familias japonesas, y algo particular es que en el estado de Hawái hay mucho más casos porque también tienen descendencia asiática.
La relación entre niño y mujer es usualmente 1.5 a 1, y esto es consistente a lo largo de las descripciones en el mundo. En los países en los que hay estaciones, hay más casos al final del invierno y a inicios de la primavera. No es así en los reportes nuestros de Latinoamérica. En Latinoamérica se presentan a lo largo de todos los años. La mortalidad es baja, aún en Japón, que es el país de mayor incidencia, la mortalidad menos de 0.1%. El punto muy importante es que pueden corresponder a un 5% de los síndromes coronarios en adultos jóvenes, en los que son menores de 40 años. Por eso es importante darle seguimiento. Desde el punto de vista etiológico, a pesar de que fue descrita hace muchísimo tiempo y tiene múltiples estudios, no existe una etiología clara para la enfermedad de Kawasaki. Se han descrito 3 componentes que deben estar presentes para que se dé. La primera, un gatillo infeccioso, usualmente precede a una infección, ya sea viral o bacteriana. Tiene que ser en un huésped genéticamente predispuesto, por eso es que la incidencia en Japón puede llegar hasta 1 en 150 y en otros países del mundo es más baja. Entonces definitivamente tiene un componente genético y tiene que haber una activación inmunológica que lleva a un estado inflamatorio con múltiples complicaciones. Desde el punto de vista infeccioso y ambiental, se han asociado una gran cantidad de agentes, pero podemos ver que en la mayoría hay falta de evidencia suficiente para decir que hay una asociación. Múltiples bacterias, se ha descrito que los lugares donde hay alfombras puede haber más incidencia, no se sabe por qué, y después algunos otros virus. Esto lo vamos a hablar. Desde hace mucho tiempo había sido descrito un coronavirus como uno de los gatillos ambientales o infecciosos de la enfermedad de Kawasaki. Pero en realidad no es consistente. No hay un único virus o un único gatillo ambiental que se haya asociado a lo largo del tiempo. Sobre la susceptibilidad genética hay muchos estudios y definitivamente ahora con las técnicas de GWAS se ha permitido poder hacer análisis un poco más detallados. Podemos ver que estos genes son genes relacionados con el sistema inmune, en donde tiene que ver con la presentación de antígenos, con la interacción entre la célula B y la célula T y con la activación de los inflammasomas. Entonces tenemos genes desde el punto de vista del sistema inmune innato y del sistema inmune adaptativo. Así es que hay múltiples factores que tienen que ver en la activación inmune, pero definitivamente uno de los más importantes tienen que ver con la activación de la célula B y la célula T. Desde el punto de vista de fisiopatología, es una vasculitis. Esto no hay, digamos, ninguna duda a lo largo de las publicaciones y puede tener varias presentaciones y varias complicaciones. Entonces, en etapas iniciales hay un infiltrado de neutrófilos que lleva a una arteritis necrotizante que produce destrucción de la íntima y de la media que puede llevar a neurismas. Este infiltrado de neutrófilos posteriormente cambia hacia un infiltrado de monocitos y dependiendo de la evolución del aneurisma puede haber un proceso de trombosis con depósitos de calcio o puede haber una ruptura del aneurisma con un riesgo elevado. Estos pacientes que desarrollan trombosis pueden tener un riesgo de isquemia o infarto. Posteriormente, hay una arteritis subaguda en algunos pacientes, ya sea leve o moderada cuando la dilatación es pequeña o puede llegar a ser severa con desarrollo de aneurismas. Y en esto hay un cambio desde el punto de vista del infiltrado celular y hay miofibroblastos, linfocitos y depósito de matriz extracelular que progresa el proceso de estenosis y trombosis con una mayor isquemia y riesgo de infarto. Hay una proliferación de estos miofibroblastos en la luminal de los vasos con cambios a nivel del músculo liso, depósito de matriz y mayor progresión. Y entonces hay una estenosis importante en el lumen y aquí vienen muchas de las complicaciones. Hablando ya un poco de los criterios diagnósticos, realmente no han cambiado de forma significativa a través de los años, solo se han ordenado un poco, siguen existiendo los mismos que describió el doctor Kawasaki, y yo les voy a citar
los últimos de la publicación de Circulation de Brian McCrindle. Entonces podemos ver que tiene que haber al menos 5 días de fiebre con 4 de los siguientes: el eritema y los labios que se hayan roto, con una lengua aframbuesada, puede haber presente también eritema de la mucosa oral. Tiene que haber conjuntivitis vulvar sin exudado, un brote maculopapular, eritrodérmico difuso o multiforme, el eritema y edema de manos y pies en la fase aguda y posteriormente en la fase subaguda la descamación periungual, y la linfadenopatía cervical, usualmente de más de 1 centímetro, que es unilateral. Hay que buscar estos hallazgos. Y también existe, yo quería presentarles esta mnemotecnia para acordarnos: crash, conjuntivitis, rash, adenopatías, lengua en strawberry, en fresa, y hand, el edema de las manos y los pies, para poder acordarnos un poco en el contexto de la fiebre. Y cuando tenemos los pacientes con enfermedad incompleta, son aquellos pacientes que tienen 2 o 3 criterios clínicos, pero no cumplen todos. Estos niños uno se tiene que acompañar de los exámenes de laboratorio para poder definir si se trata de una enfermedad de Kawasaki en donde hay elevación de los reactantes de fase aguda, como la PCR y la BES, y algunos otros hallazgos de laboratorio. Hablando específicamente de los hallazgos clínicos, estos son los que se citan en esta publicación de los criterios diagnósticos, y podemos ver que no hay grandes cambios con respecto a lo descrito por el doctor Kawasaki. Aquí se agrega el riesgo de aneurismas coronarios. Uno de los hallazgos más llamativos a través de los años, y que también fue descrito posteriormente por los japoneses, es los cambios en el sitio de la cicatriz de la BCG. Esto no es específico de enfermedad de Kawasaki, pero lo presentan entre un 30 y un 50% de estos pacientes. Se ha propuesto que tiene que ver con una reacción cruzada entre las proteínas de choque térmico que quedan en la cicatriz y las que tenemos nosotros como parte de nuestro sistema normal. Pero realmente no existe una fisiopatología clara de por qué se produce, y podemos ver que los cambios son desde pequeño eritema en la cicatriz hasta costras, y cambios muy importantes que podrían comprometer una extensión importante del brazo. Es muy importante, cuando se sospecha la enfermedad de Kawasaki, pensar en el diagnóstico diferencial. Hay muchos diagnósticos diferenciales desde el punto de vista infeccioso, muchas de las enfermedades exantemáticas virales como rubiola, otros virus como el adenovirus. Definitivamente el síndrome de shock tóxico es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes en los países en los que hay enfermedades como Bartonella o la fiebre de las montañas rocosas. Hay que tomarlo en cuenta, y en nuestros países la leptospirosis definitivamente es parte del diagnóstico diferencial. Hay otras enfermedades no infecciosas como los asociados a reacciones a medicamentos, y 2 de los más llamativos han sido siempre la artritis idiopática juvenil sistémica y los síndromes autoinflamatorios, que cada vez tenemos más diagnósticos diferenciales. Esto es difícil, y muchos de estos necesitan un buen laboratorio y un buen clínico que pueda hacer la diferencia. Dentro de los hallazgos de laboratorio podemos tener predominantemente leucocitosis con predominio de neutrófilos. En algunos casos puede haber leucopenia, pero esto no es frecuente. Tienen anemia, usualmente tienen elevación de las plaquetas, que se normaliza hasta 8 semanas después, y es muy raro los pacientes que se presentan con trombocitosis, pero también con trombocitopenia, pero también los hay. Elevación de la velocidad de eritrosedimentación con una normalización muy lenta. No se va a esperar que después del tratamiento normalice rápidamente. Sí hay una elevación de PCR al inicio, que sí se normaliza mucho más rápido. Se acompaña de elevación de las transaminasas, de elevación de la bilirrubina, importante elevación de la GGT. Incluso puede haber colecistitis acalculosa como parte de los hallazgos también. Y los pacientes pueden tener hallazgos en el examen de orina como piuria, que muchas veces confunde con infecciones urinarias.
Algunos pacientes, los que tienen manifestaciones del sistema nervioso central, podrían tener cambios de meningitis aséptica. Y algunos pacientes, se supone que entre un 10 y un 20%, también pueden desarrollar artritis. Y el líquido articular también puede ser purulento. Definitivamente, una de las cosas más importantes en la enfermedad de Kawasaki es la valoración cardíaca. Y esto, los que vemos reuma o los pediatras que se encargan de enfermedad de Kawasaki, definitivamente está fuera de nuestras manos. Se recomienda una valoración ecocardiográfica en donde se tienen que medir las diferentes arterias coronarias en sus diferentes segmentos. Existe, además de todo, un cálculo de un Z-score, que es el que se ha utilizado a lo largo de los años para poder definir si hay o no cambios en las coronarias. Y es muy importante recordarle a los cardiólogos que lo anoten en el expediente para tener una medida objetiva de cómo seguir estos pacientes. Y esto es muy importante a la hora del trabajo conjunto entre las dos especialidades. Desde el punto de vista de tratamiento, desde que se utilizó la gama se cambió el pronóstico y el riesgo de enfermedad coronaria y dilatación se disminuyó de forma significativa. Entonces, ha demostrado hasta el momento ser el tratamiento más efectivo para disminuir el riesgo coronario de la enfermedad de Kawasaki. El mecanismo continúa siendo desconocido, pero se propone que es un mecanismo antiinflamatorio mediado por el receptor FC de la célula B. La dosis actualmente recomendada es 2 gramos por kilo en una única infusión durante 12 horas, siempre y cuando el paciente no tenga compromiso cardíaco y no tenga reacciones adversas que tengan que prolongar la infusión. Idealmente debe administrarse antes del 7º día de enfermedad, pero aún al 10º día puede utilizarse en muchos pacientes. Además, debe utilizarse aspirina como terapia conjunta. Las recomendaciones varían. En Japón, la dosis es más baja, de 30 a 50 miligramos por kilo por día, mientras que las guías de Estados Unidos recomiendan una dosis más alta, entre 80 y 100 miligramos por kilo por día. En el momento en que la fiebre baja, las dos guías son muy claras en que se debe disminuir la dosis de 3 a 5 miligramos por kilo por día y que debe continuarse por 2 meses, independientemente de los hallazgos del paciente, si tiene o no tiene dilatación coronaria, si tiene o no tiene cambios coronarios. La dosis creo que va a terminar, la dosis inicial va a terminar siendo a gusto de quien lo maneje. Hay varias consideraciones. Los pacientes que tienen sangrado, los pacientes que tienen plaquetopenia deberían utilizarse dosis mucho menores. Pero como pueden ver, las dos guías son diferentes en esta dosis. Es muy importante la valoración de la severidad en la fase aguda. De hecho, han recomendado varios scores. Probablemente el más utilizado es el score de Kobayashi, que lo que nos dice es el riesgo de lesión y la probabilidad de no responder a la gama. Y además, cuáles pacientes pueden tener secuelas coronarias a un mes después. La clasificación de la lesión coronaria es importante para saber cuáles son las complicaciones a largo plazo. Hay pacientes que no tienen dilatación coronaria, hay pacientes que tienen aneurismas pequeños, que tienen aneurismas medianos o incluso un porcentaje que desarrollan aneurismas gigantes. Y todo esto es importante en el seguimiento, que probablemente le corresponda en su mayoría a los cardiólogos. Hay algunos aspectos controversiales que tenemos que mencionar, y la primera es el uso de esteroides en enfermedad de Kawasaki. Podemos ver aquí, este es un artículo no tan nuevo, pero me parece que resume bastante bien 4 estudios importantes que se han realizado sobre los pacientes que si deben recibir gamma o deben recibir esteroides a dosis elevadas, como la metilprednisolona, 30 miligramos por kilo. Y al final de cuentas, se concluye que no hay grandes diferencias entre uno y el otro, pero todavía no ha habido una recomendación de cambio de utilizar gamma globulina a utilizar esteroides. Probablemente conforme la gamma globulina escasee, vamos a tener que considerar utilizar esteroides como parte del esquema, pero no hay suficiente evidencia hasta el momento para cambiarla. De hecho, ninguna de las guías lo ha recomendado aún.
Hay pacientes que no responden a la primera dosis de gamaglobulina y entonces de aquí hay referencias múltiples de qué es lo que se debe hacer. Probablemente lo más recomendado es administrar una segunda dosis de gamma igual a 2 miligramos por kilo, o la otra es utilizar gamaglobulina con un esteroide, y los esteroides varían. Aquí pueden ver, digamos, que esta recomendación es prednisona y algunos que recomiendan metilprednisolona. Y en los pacientes refractarios se ha utilizado con mucho mayor frecuencia el infliximab, que los que trabajamos en reumatología estamos un poco acostumbrados a utilizarlo en otras enfermedades. Entonces, de aquí a que probablemente el factor de necrosis tumoral tiene algún papel importante en la enfermedad de Kawasaki. Hay otros tratamientos propuestos, la ciclosporina, el anakinra, que es un inhibidor de interleuquina 1, la ciclofosfamida y las plasmaféresis. Todos estos tratamientos son de segunda línea y no hay mucha evidencia al respecto. Definitivamente, en los pacientes refractarios, lo más utilizado es la segunda dosis de gamaglobulina y el adicionar esteroides en el manejo. Hablando un poco de las complicaciones a largo plazo, que esto es algo que cada vez se estudia más y que incluso los médicos de adultos también le han dado importancia, son los cambios en las arterias después de la enfermedad aguda. Existe un porcentaje de pacientes bastante importante y sobre todo en aquellos en los que se usa la gamaglobulina de forma temprana, que no tienen ningún cambio coronario. Existen unos pocos que pueden tener una dilatación leve y transitoria que puede resolver de 4 a 6 semanas después. El problema son aquellos pacientes en donde la arteritis necrotizante ha evolucionado y hay progresión con formación de aneurismas, que eventualmente pueden tener anormalidades en las dimensiones del lumen, y sobre todo aquellos que tienen cambios trombóticos con un riesgo elevado de infarto a largo plazo. Si bien es un porcentaje bajo, no es despreciable. Podemos ver estas estadísticas de Japón, en donde el porcentaje de pacientes que desarrollan dilatación coronaria es cerca del 2.5%, que los que tienen aneurismas rondan el 1%. Los aneurismas gigantes son menos frecuentes, pero si bien hay pacientes que desarrollan estenosis y pacientes que tienen un riesgo elevado de infarto de miocardio. Y estos pacientes son los que se deben seguir a lo largo de los años y que incluso deben ser pasados a hospitales de adultos. Este es un algoritmo complejo que lo que dice es que definitivamente los pacientes deben ser clasificados dependiendo de la lesión coronaria que tengan, y así debe ser el seguimiento cardiológico desde el punto de vista del electrocardiograma, desde aquellos pacientes que necesitan un eco de estrés. Y ahora hay muchos estudios que hablan de la importancia de las imágenes, sobre todo de la resonancia, en pacientes con dilatación coronaria en enfermedad de Kawasaki. Todo esto es algo que se tiene que manejar en conjunto con cardiología para poder tener el mejor pronóstico en los pacientes. Definitivamente todos ahora pensamos en COVID, y para la enfermedad de Kawasaki esto no fue una novedad. El 24 de abril del 2020, algunos médicos europeos reportaban un síndrome raro en niños asociado al coronavirus. Algo muy llamativo es que fue descrito en Europa y no fue descrito en Asia. La enfermedad de Kawasaki fue descrita y todavía al día de hoy tiene una mayor incidencia en población asiática. Y si recordamos, la epidemia de coronavirus empezó allá y nunca se describió esto. Los hallazgos retrospectivos tampoco lo han visto. Fue descrita inicialmente en Europa. Este es el primer caso que está publicado de la asociación entre enfermedad de Kawasaki y COVID. Lo llamativo era, bueno, era una niña pequeña. Esta no tenía grandes hallazgos diferentes con respecto a lo previo. Y después, el grupo italiano de reumatología describe que hay una mayor cantidad de casos de Kawasaki y que además de todo eran casos mucho más severos, que debutaban con shock y mayores complicaciones cardíacas. Pueden ver que el reporte del 2015 al 2020 muestra que hay un aumento muy importante en la enfermedad de Kawasaki en el contexto de la pandemia, y que además de todo la cantidad de casos severos de enfermedad de Kawasaki era muy llamativa. Este gráfico muestra que de febrero hasta abril había un aumento que correspondía a 30 veces más enfermedad de Kawasaki que los años previos. Todo esto coincidió con el pico de COVID-19 que se dio en Italia.
De ahí, esta es una descripción de un grupo francés, inicialmente lo llamaron Kawa-COVID y empezaron a hacer asociaciones entre enfermedad de Kawasaki y lo que se estaba presentando. Eran pacientes que se presentaban con fiebre todos, algunos tenían linfadenopatía, pero era un porcentaje muy bajo. Podían acompañarse de una forma muy llamativa de hallazgos gastrointestinales, vómitos, dolor abdominal y diarrea, y tenían cambios coronarios, pero no eran los cambios, no era lo más llamativo los cambios coronarios dentro de los hallazgos cardíacos, sino que este paciente se presentaba con pericarditis, con miocarditis, y se reportaba que hasta un 86% de estos pacientes se presentaban con shock, con una enfermedad muy parecida al shock por Kawasaki, que es una de las complicaciones, pero tenían hallazgos que definitivamente eran llamativos. Y de ahí en adelante se empezaron a describir los hallazgos temporales entre el SARS-CoV-2 y la enfermedad de Kawasaki. Se abrió toda una caja de Pandora que permitió empezar a analizar este nuevo síndrome en contexto de COVID, y podemos ver que ya ahora se sabe que ocurre también con mayor frecuencia en los hombres, que usualmente es más frecuente en los niños entre los 10 y los 20 años, teniendo una incidencia variable. Estos, digamos, son los reportes del CDC, pero sabemos que son usualmente más grandes en aquellos niños, primero en Europa y después fueron descritos todavía más en los pacientes latinos, y que se puede presentar no solo en la infección aguda, sino de 4 a 6 semanas luego de la infección por COVID. Y entonces estos eran los hallazgos diferentes. Hubo 3 grupos de definiciones. Uno, que fue el primero del Colegio de Londres, el otro es el de la Organización Mundial de la Salud, que lo definió como MISC, y después los criterios de CDC. Todos tienen varias cosas en contexto. Uno, que usualmente son niños. El que más el rango de edad le da es el CDC, y al día de hoy hay descripciones en adulto. El hallazgo consistente en todos estos es que hay fiebre, usualmente una fiebre prolongada y elevada, que algunos lo dicen que 24 horas y otros dicen que 3. Tiene que haber un compromiso multisistémico en donde en muchos hay shock, hay enfermedad cardíaca, y donde predominan los hallazgos gastrointestinales como uno de los más importantes, pero también hay los hallazgos de piel como el brote, los cambios a nivel de la mucosa, la conjuntivitis. Nosotros hemos visto que los pacientes hacen un eritema importante alrededor de los ojos. Tienen muchos hallazgos de inflamación, neutrofilia, elevación de PCR, elevación de BES, con una elevación muy importante de la ferritina. En donde se han descartado otras causas, igual que la enfermedad de Kawasaki, tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial y que hay una evidencia o una asociación con COVID, ya sea porque tengan PCR positiva, porque tengan serología positiva o porque tengan un contacto confirmado menos de 4 semanas previo a la exposición. Cada vez más se está sugiriendo que debe haber una confirmación, ya sea por PCR o por serología, para poder establecerlo. Como les digo, los criterios más utilizados en este momento en América Latina son los criterios de OMS, que dice que tiene que haber al menos 2 órganos comprometidos. Como les decía, los hallazgos más relevantes es la conjuntivitis, los pacientes que usualmente se presentan con disfunción cardíaca, los hallazgos en piel y definitivamente los hallazgos gastrointestinales, que es algo de lo más llamativo. Incluso hay reportes de pacientes que han sido llevados a sala de operaciones pensando en que se trata de un abdomen agudo. Y los tratamientos en su mayoría usaron gamma por su analogía con Kawasaki. Definitivamente muchos pacientes han necesitado UCI y manejo inotrópico. Es un espectro de enfermedad, desde una inflamación multiorgánica con síntomas inespecíficos, shock mixto, pero que definitivamente puede comprometer la vida. Hay muertes. Se ha hablado de que tiene que haber naturalmente citoquinas, de que sí puede haber un HLH secundario o un síndrome de activación macrofágica, que si se trata de una enfermedad de Kawasaki es una variante nueva. Todo esto ha ido surgiendo. Y finalmente hay algunas comparaciones. Son 2 entidades probablemente diferentes que van a ayudar a explicar un poco la enfermedad de Kawasaki, pero el Kawasaki clásico se presenta en niños menores de 5 años, mientras que el MISC ha sido de niños mucho más grandes.
El MISC tiene predominancia de síntomas gastrointestinales. Su fisiopatología desde el punto de vista de exámenes de laboratorio tiende a ser parecida, excepto que en el MISC hay plaquetas bajas y linfocitos bajos. Y probablemente son dos entidades que terminan traslapándose una entre otra, porque habíamos hablado desde el principio que la enfermedad de Kawasaki tiene un gatillo viral. Esta condición necesita un manejo multidisciplinario en primer nivel de atención, hay que atenderla, y el manejo de UCI, el soporte cardíaco, el manejo del shock son los que cambian el pronóstico del paciente. Muchos de ellos necesitan ventilación mecánica, soporte inotrópico e incluso ECMO. El uso de antiinflamatorios e inmunomoduladores, como les decía, como hicieron la analogía con la enfermedad de Kawasaki, siempre se ha utilizado la gama desde la descripción de este síndrome y si necesitan o no necesitan anticoagulantes. Este es el reporte del CDC, en donde vemos que la mayor parte de los pacientes utilizan gamma globulina, pero que también muchos pacientes tienen que ir a terapia intensiva. Entonces es una combinación de las dos cosas lo que es necesario para salvarles la vida. Esta es una de las publicaciones más grandes, que es un estudio de múltiples centros, en donde demostró que no hay diferencia en utilizar gamma solo, esteroides solo o combinación de ambos, pero que definitivamente se necesitan más estudios para el manejo del MISC. Yo nada más quiero terminar en esto. Nosotros tenemos un estudio grande de MISC en este momento y ya habíamos participado en otros estudios de Kawasaki a través de la red de enfermedad de Kawasaki Latinoamérica, RECAM Latina, que la dirige el doctor Rolando Ulloa, que es un infectólogo colega de mi hospital. En este momento estamos estamos llevando a cabo un estudio de MISC en Latinoamérica, que para julio, este fue el último informe que presentamos, tenemos 815 pacientes en donde han participado de 17 países. Los estudios preliminares no son muy diferentes de lo que hablamos con los reportes de Europa, pero definitivamente en América Latina tenemos que poner un poco más de atención. La mortalidad es un poco más alta que lo reportado en esos países, probablemente porque hay pacientes que viven lejos y tienen que ser trasladados y, como les digo, el pensar en esta enfermedad y manejarlos inicialmente es lo que le salva la vida al paciente. Trabajar en equipo definitivamente es lo que necesitamos para manejar estas enfermedades, y la enfermedad de Kawasaki necesita un manejo multidisciplinario con una importante participación de los cardiólogos, y todas las otras enfermedades como las que se describen posteriormente necesitan ahora al MISC, manejo de UCI, manejo de emergencias, manejo de cardiología en conjunto todos para poder lograr lo mejor por nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.